Sean todos muy bienvenidos a la actividad del día de hoy, al Club de Lectura, siendo las 8 horas en punto en Guatemala, 9 en Colombia. Vamos a inicio a la actividad. Quiero pedirle por favor a Mireita, si fuera tan amable de hacer la oración de inicio. Bueno, si Mireia no está por ahí, Isa sería tan amable, tan bondadosa de hacer la oración de inicio. Sí, cómo no. Muchas gracias. Bueno, pongámonos todos hermanos, cerrando nuestros ojos para poder hacer ese enlace, esa conexión con nuestro Padre Celestial a través de los espíritus superiores de nuestro guía espiritual, para pedirle en esta noche que nos permita siempre el acompañamiento y la buena voluntad para poder estar en este estudio, para que este estudio de este libro, Señor, sea de mucho aprendizaje para cada uno de nosotros, pero sobre todo que logremos ponerlo en práctica. Te agradecemos infinitamente, Señor, por este espacio que nos permites para poder aprender y poder progresar. Te agradecemos infinitamente, Señor, por esta voluntad que tiene nuestra hermana Maribel y la que tienen también los hermanos que van a compartir esa lectura. Permite, Señor, que las ideas fluyan de ellos para que puedan instruirnos, y permítenos a nosotros, Señor, que podamos estar receptivos a esas ideas, a ese aprendizaje. Gracias infinitas, Señor, por esta hermosa doctrina, por esta bella doctrina. Gracias, Señor, por habernos permitido en esta encarnación tener acceso a ella. Humildemente te suplicamos, Señor, que nos permitas en las próximas encarnaciones poder accesar a ella para poder evolucionar, para poder progresar. Te pedimos esa asistencia, Señor, de toda la espiritualidad superior en este momento, para que podamos crear, Señor, con nuestros sentimientos y con nuestros pensamientos, una atmósfera de vibraciones positivas para que nos iluminen y para que nos hagan sentir esa presencia tuya, ese amor tuyo, Señor. En tu nombre, Padre amado, abrimos este espacio y pedimos siempre, Señor, que la paz de nuestro Señor Jesús y su amor nos acompañe siempre. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Bueno, con la alegría y la buena vibra que caracteriza a Balito, vamos a deleitarnos el día de hoy con la lectura que él estará a cargo. Buenas noches, Balito, queda el espacio para usted. Muchas gracias, querida Johanita. Muy buenas noches para todos. Hoy vamos a continuar con la lectura del libro Te Perdono de Amalia Domingo Soler y Memorias de un Espíritu. Nos toca el día de hoy capítulo 57. Después de aquel acto realizado en casa del arquitecto, cuando ya estuve sola en mi estancia, sentí satisfacción y tristeza a la vez, que no por hacer buenas obras está el espíritu en la plenitud de sus goces. Para gozarse necesitan tantas y tantas combinaciones, para que un pensamiento amargo no destruya la miel de las satisfacciones. Es preciso, es indispensable que la obra realizada sea completa. Y es tan difícil llevar a cabo una obra perfecta. A mí me preocupaban muchas cosas. En primer lugar, no haber podido curar a los 2 niños. En segundo término, recordaba con inmensa amargura a la madre de aquellos desventurados, que a pesar de ser una mujer ilustrada, creía ciegamente que por la mala influencia de una mujer ofendida, toda una familia había gemido en el dolor. Y no era esto lo peor, sino que su esposo, que era una notabilidad en su doble carrera, también creía lo mismo.
Era supersticioso en grado máximo. Parecía imposible que tanta luz y tanta sombra pudieran hermanarse sin rechazarse la una a la otra. ¡Qué unión tan monstruosa! Dios mío, yo que era tan amante de lo bello, no podía tolerar aquel maridaje de la sublimidad del arte y de la más supina estupidez. Allí donde había tanta sombra, yo quería inundaciones de luz. Por eso deseaba tanto la curación de todos los hijos del arquitecto, de aquel padre desventurado, aplastado y humillado por la inmensidad de su dolor. Por eso a mi satisfacción se unía estrechamente mi tristeza. Por eso no podía dar gracias a Dios de lo realizado. Mi alma no era hipócrita. Cuando quería más, no se contentaba con la parte concedida, quería el todo, porque conceptuaba que sin el todo, la parte perdía una gran parte de su valor. Por eso pedía a Dios con verdadera insistencia, diciendo: Dios mío, ya sé que tus leyes son inmutables, pero Dios mío, dame un rayo de esperanza para iluminar un cerebro enfermo, para dar aliento a un hombre digno y bueno. Es tan desgraciado. Mira, si será desgraciado que, amándote tanto como te ama, desconoce tu grandeza y se pierde en el laberinto del absurdo y del error más lamentable. Cuánto rogué, cuánto. No me cansaba de pedir. Orando me venció el cansancio físico y moral y me quedé dormida profundamente. Durante mi sueño vi a un hombre joven y hermoso. Todo su ser irradiaba una dulce claridad. Yo le pregunté: ¿quién eres? Soy el ayer, el archivo de todas las grandezas y debilidades humanas. Yo me quedé algo contrariada. No estaba mi ánimo para simbolismos. Y él me dijo: no te impacientes, mujer, no te impacientes. Filosofemos y hablemos de las diversas existencias de los seres. ¿Diversas existencias? Sí, mujer. ¿No lo recuerdas? Bien, hablad. No hablemos. Has invocado a Dios para terminar una buena obra. Quieres curar a 2 niños lamentando haberte detenido al final de tu camino sin poder continuar el trabajo comenzado. De 5 desgraciados has curado a 3, y los 2 restantes, que parecen incurables, te apenan y te angustian. Quisieras dar al padre de esos niños la dicha completa. Ahora bien, en las diversas existencias que tiene el ser, unas veces peca el hombre con perfecto conocimiento del pecado y otras peca por ignorancia y se hace el mal, unas veces sin saber que se hace y otras por malicia, por temeridad. Dios, en su eterna justicia, no nos hace responsables de las culpas hijas de la ignorancia, pero en cambio, cuando por temeridad, por sistema y por egoísmo hacemos el mal y gozamos haciéndolo, entonces pagamos punto por punto todo el daño causado, que la responsabilidad adquirida es igual a la inteligencia en el mal emplear. Qué bien hablaba aquel hombre. Yo me acercaba a él como el imán al acero y él me decía: tú no le das gracias a Dios de los dones que hoy tienes, creyendo que es tuyo cuando posees, y en verdad que ya tienes tu patrimonio, mas cuando te ha costado adquirirlo, cuántas humillaciones, cuántas torturas, pero nunca te has rebelado, caíste y al levantarte has querido ser grande y comienzas a hacerlo. Has luchado y has vencido.
es verdad. Creo que ya comienzo a engrandecerme, pero lo confieso, no estoy contenta. No. Mientras más avanzo, más quisiera avanzar. De 5 enfermos curé a 3 y yo quiero curar a los 5, completando de ese modo una buena obra. Yo he visto la tierra abrirse a mis pies y de sus más hondos abismos brotaba el fuego de la vida. Aquel fuego me envolvió y sin el fuego de amor me abrazó, porque no puedo hacer todo el bien que yo quiero. ¿Por qué? Ya lo sabrás. Miré y vi a los 2 niños enfermos, sus cuerpos reposaban, y vi que sus espíritus, el uno me miraba con el mayor desprecio, y el otro me insultaba cruelmente. ¿Ves? Me dijo el ayer, no te quieren. Por no querer ni tus beneficios, ¿cómo quieres curarlos? Yo entonces les dije a los 2 espíritus, ¿os he hecho daño? No me odiéis, que quiero seros útil. Ellos nada me dijeron y el ayer replicó, ¿ves? ¿Cómo no te quieren? Pues yo los quiero. Quiero borrar odios. El ayer ordenó a los espíritus que se acercaran a mí. Se acercaron y entonces los conocí. Su odio era justificado. Yo les había hecho tanto daño. Ellos también a mí. El uno dijo, mirándome con el mayor desprecio, de ti ni la salud quiero para mi despreciable envoltura. Primero la romperé. Ni yo tampoco, dijo el otro. ¿Tú quieres aún curarlos?, me dijo el ayer. Yo, sí, quiero curarlos, porque quiero borrar odios. Entonces, creedme, desdichados, aceptad el beneficio de esa mujer, que si hoy lo rechazáis, mañana iréis en pos de ella, y querréis la luz que hoy rechazáis. Mujer, Dios te ha escuchado, porque Dios escucha todo lo que es justo, y tu ruego lo es. Quieres borrar odios, y en tan hermosa obra no te faltará quien te ayude. Después de esta noche, no vayas muy aprisa, que llegará un día de luz y de flores, y entonces irás a la casa de esos desventurados y dirás, quiero que la salud y la alegría reinen aquí, y tu nobilísimo deseo se cumplirá. La figura del ayer se hermoseó más y más. Su semblante se dulcificó, de sus manos se desprendieron ráfagas de luz, y entre nubes luminosas desapareció. Al día siguiente me desperté tranquila. Vagos recuerdos me acariciaban. Recordé mis plegarias a Dios pidiéndole la curación de los niños, y cuando iban aumentando mis recuerdos me anunciaron una visita. Era una pobre religiosa de figura vulgarísima, pero de semblante risueño y trato sencillo, muy jovial y hasta chistoso. Iba con la pretensión de hacer mi retrato, pues se dedicaba al divino arte de la pintura, y lo enviaba a una alta dignidad eclesiástica. Para evitar dimes y diretes, accedí a su deseo, quedando convenido cuando había de volver a empezar su trabajo. Mi hermano se alegró, y no se alegró en vano, porque el buen religioso, haciendo mi retrato, nos hizo reír a todos. Tantos eran los aspavientos que hacía, diciendo que mis ojos eran imposible retratarlos bien, porque llevaba en ellos lo que no se podía copiar. Vino un día mi hermana mayor a decirme que la fiesta de mi coronación se acercaba, que su hija estaba impaciente y no quería esperar más. Está bien, le dije, pero no olvides que no necesito coronas que me adoren. Y en lugar mío, quiero que se corone una imagen del niño Jesús, que nuestro buen hermano me regaló hace tiempo.
Mi hermana accedió muy contenta, porque era muy devota al niño Jesús. Y a los pocos días vino mi sobrina. Y esta, lo confieso, que me conmovió cuando me dijo: tía mía, ¿no quieres que yo te corone? Y yo lo quiero. Si no quieres que sea en público, yo vendré aquí, tía mía. Lo he soñado y quiero cumplir mi sueño. Bien, hija mía, bien. Pero a nadie se lo digas, ni aún a tu madre. No temas, es una felicidad exclusivamente mía. Y no la quiero compartir con nadie. Pobre niña, cuánto me quería. Era un espíritu muy agradecido y aguardaba memoria de un beneficio que yo le hice en una de sus anteriores existencias, devolviéndole la salud. Cuánto me quería, cuánto. Una mañana salí al campo. ¡Qué hermosa mañana! Era un día de primavera. La naturaleza ostentaba sus mejores galas y ante cuadro tan encantador me conmoví diciendo: ¡qué bueno es Dios! La primavera es la poesía del tiempo. ¡Ay! Ahora recuerdo mis amores, pero mis amores no están aquí. Mi amor está tan lejos, tan lejos. Lo veo joven, hermosísimo. Lo veo viejo, venerable, pero siempre hermoso. Porque me hice religiosa, Dios mío. ¿Me haría hoy religiosa? No, hoy no. Me gustan tanto los niños. Me atraen tanto esas casitas humildes, donde viven dos seres consagrados el uno al otro, contándose sus penas y sus alegrías. Yo no tengo a quien contárselas, porque los confesores son los esbirros del alma, los esclavizadores de la conciencia, los tentadores de la juventud. Sus frases no consuelan, no, perturban, despiertan y se caen en el fango. Vino mi hermano a buscarme y me encontró tan demudada que se asustó. ¿Qué tienes? ¿Qué te ha sucedido? Nada. Me engolfé en mis pensamientos y creo que me he dormido y he soñado con mi porvenir. ¿Qué? ¿Soñabas en morir? No, morir no. Porque con morir no se llena ningún hueco. No se hace más que continuar la pesada jornada de la vida. Déjate de filosofías, mujer, que filosofar y sufrir es una misma cosa. Al verme sola en mi aposento, escribí rápidamente todas mis impresiones y escribí un pequeño poema que más tarde lo quemaron, haciendo esta pregunta: Dios mío, ¿cuándo llegará la primavera? Pocos días después se celebró la fiesta infantil, que fue hermosísima. La imagen del niño Jesús estaba preciosísima, porque le pusieron una túnica de flores y la peana que lo sostenía se convirtió en un almohadón de rosas y azucenas, de lirios y claveles. ¡Qué imagen tan preciosa! Era el símbolo de la vida, pero de la vida risueña, productora. Era la niñez llamando a la juventud. Las niñas iban encantadoras y a ellas se reunieron niños, jóvenes, ancianos, militares, religiosos. Todos quisieron presentar la poética ceremonia. Llegamos a la cumbre de un monte y allí mi sobrina coronó a la imagen diciendo con la franqueza de la niñez: corono al niño Jesús, y en mi pensamiento corono a otro ser. Durante la fiesta estuve contenta, muy contenta. ¿Por qué? No lo sé. Pero es lo cierto que gocé muchísimo al verme rodeada de tantas niñas, a cual más cariñosa y expresiva. Aquella noche dormí muy bien, pero al amanecer me desperté sobresaltada, porque oí voces a la puerta de mi aposento. Oí la voz de Marta, que decía muy alterada: nadie entrará en el cuarto de la señora hasta que ella llame. Pues yo entraré, dijo mi sobrina.
y con la impetuosidad de sus pocos años y las alas de sus mimos, pues era la niña mimada de toda la familia, empujó la puerta y de un salto se subió a mi lecho diciéndome muy contenta: ya estoy aquí, no me esperabas, ¿eh? Pues yo he querido sorprenderte. Apenas he dormido esta noche para levantarme muy temprano. Vístete cuanto antes. No me hagas esperar, que hoy quiero coronarte. Bien, mujer, no te apures. Todo lo haremos. Me levantaré, me vestiré, tomaremos algún alimento, saldremos a pasear por el campo y a la vuelta nos encerraremos aquí y me coronarás. ¡Qué buena idea has tenido, tía mía, de salir al campo! Pues mira, en el campo te quiero coronar. No te asustes, que nadie nos verá. ¿Te acuerdas de aquella fuentecita escondida entre los pinos? Pues allí te coronaré. No, mujer, no, que te verán ir con la corona. Descuida, yo me voy ahora, y yo misma la esconderé entre los pinos y volveré por ti. Así lo hizo la niña, que estaba radiante de felicidad cuando volvió a entrar en mi estancia. Salimos al campo y mi sobrina estaba transfigurada, corría, saltaba, se arrojaba en mis brazos cansada y jadeante y me decía: ¡ay, tía mía, qué bien me encuentro a tu lado! Parece que tengo nueva vida. Llegamos a la fuentecita escondida en un bosquecillo de pinos y allí me hizo sentar, me rodeó de flores, cantó una dulcísima plegaria y me dijo: ¡qué hermosa estás! No podíamos haber escogido mejor templo para tu coronación. El cielo azul te sirve de manto, las flores de alfombra, los pinos son los grandes sacerdotes que asisten a este solemne acto. Llegó la hora y con toda gravedad la niña colocó sobre mi cabeza una corona simbólica de flores, hojas verdes y muy relucientes y espinas, pero estas colocadas con tal arte por el jardinero que se quedaban escondidas entre las hojas y las flores. Me llamó vivamente la atención la combinación de la corona y le pregunté quién la había hecho. Es idea mía, dijo la niña, y el jardinero de casa la ha hecho bajo mi dirección. ¿Y por qué has puesto espinas? Porque las religiosas, si son buenas, son mártires. Las flores vienen después de la muerte, son la gloria de los buenos, y las hojas verdes son el símbolo de los años de la vida, donde cada cual escribe los capítulos de su historia. Esta corona, guárdala siempre. Es decir, quiero que la coloques en la mesa donde escribes. Tú me has dado la vida, y yo te doy ese recuerdo simbólico y todo el amor de mi alma. Porque créeme, tía mía, créeme, que no miento, te quiero, sobre todas las cosas y sobre todos los seres de la tierra. Y así finaliza este capítulo 57, que nos hace pensar, que nos hace meditar, que nos hace darnos cuenta que nosotros quisiéramos sanar a todos, pensar en que todos estén sanos, que todos estén buenos, que todos recuperen la salud, pero no todos tienen el merecimiento según los estudios establecidos dentro de las leyes. Y cuando vemos las obras básicas del espiritismo, nos indica que a cada uno según sus obras. Y esa también es parte del Evangelio del Maestro Jesús de Nazaret. Y nos indica que se siente angustiada, agobiada nuestra hermana, debido a que dos entidades, dos niños, no puede devolverle la salud,
2 niños no puede asistirles, apoyarles para que Dios estén mucho mejor. Pero si nosotros retrocedemos en el pasado, si nosotros vemos vidas anteriores, allí está la respuesta. Y por eso es que cuando nosotros hablamos con nuestros hermanos para que recapaciten de lo que nosotros hemos hecho del pasado, no porque nosotros nos cerremos o pensemos que tenemos la verdad, no, sino que la misma lógica, los mismos estudios de los diferentes libros psicografiados por nuestros hermanos nos están esclareciendo por qué circunstancias nuestros hermanos no cambian. Estos 2 niños, queriendo y teniendo la posibilidad de ser asistidos, no quieren. Alguien que nos pueda comentar el capítulo o parte de lo que quisiera comentar, son bienvenidos. Gladys, bienvenida. Solo que no se escucha, Gladys. Buenas noches para todos, Valito, y todos los hermanos. Buenas noches. Que yo miraba al comienzo de que tú hablabas, Valito, donde decía que era tan triste ver la ignorancia de tantas personas cuando no entienden el mundo espiritual, porque creía que una mujer enojada podía hacerle tanto daño a una persona y que por eso estaba toda la familia enferma. Y no es eso, es la ignorancia de que es, como tú decías también, que es porque eso viene de vidas pasadas, esas enfermedades vienen de vidas pasadas y no porque fulano o sultano quiso hacerle daño a esa familia o a tal persona. Si se pone uno a darse cuenta desde sus vidas pasadas que las enfermedades que tenemos hoy en día, que nos acarrean tanto dolor, tanta tristeza, es porque hemos transgredido la ley, entenderíamos todo esto, lo que nos está pasando. Gracias. Muchas gracias, querida Gladys. De hecho, son puntos importantes como nos va esclareciendo nuestra querida Gladys para poder nosotros entender que tiene lógica y que nuestro Padre es soberanamente justo y bueno, amoroso. Dentro de su amor nos da la herramienta para que nosotros corrijamos las faltas pequeñas o muy grandes, porque nuestro futuro será el de bienestar, querramos o no, pero será de bienestar. ¿Alguien más que desea hacer algún comentario? Bienvenidos sean. Mientras nos ponemos a pensar de este capítulo, nos comenta nuestra querida hermana que se siente con mucho dolor y tristeza al no poder curar a 2 niños. Considero que a todos nos sucede que estamos muy atentos de los niños, vemos que no se lastimen, no se hieran, que no les pase absolutamente nada porque queremos su bienestar y que crezcan fuertes y sanos, niños y niñas. Y hay circunstancias en las cuales nosotros nos vamos dando cuenta. Bien decía Gladys que las supersticiones aún existen, aún se dan y se cree que porque, por supuesto, también tiene mucho significado las energías que nosotros emanemos hacia los demás, y si esas energías son pesadas, los niños son los más sensibles y son los quienes van a ser más afectados por la misma sensibilidad. Pero así como nos están manifestando esas energías, podemos nosotros cambiar de sintonía para que las energías sean benéficas y de esa manera poderles brindar apoyo a los niños, brindarles apoyo a todos, por supuesto, en general, pero por eso también recordaba las palabras que mencionaba el Maestro Jesús de Nazaret en su momento: dejad venir a mí a los niños, que de ellos es el reino de los cielos. Entonces, a mí en mi mente se me pone una imagen donde está Jesucito en medio y una gran cantidad de niños. Y cuando
ustedes se van dando cuenta que uno está con niños felices, contentos, le contagian esa energía de entusiasmo, esa energía de alegría. Y por eso mismo también nos hacen mención de la importancia de poder brindarles apoyo, ánimo a los niños en los orfanatos que necesitan luz, que necesitan consuelo, que necesitan cuando extienden sus bracitos una caricia, un abrazo, un te quiero. ¿Por qué? Porque momentáneamente fueron quitados su papá y su mamá por alguna circunstancia, pero nosotros podemos suplantar esa situación. No que vayamos a ser los papás o las mamás, pero sí estar en la posición de dar amor, porque nos toca a nosotros ser parte de esa importante tarea de dar amor a los más necesitados como los niños. ¿Alguien que nos desee hacer algún otro comentario? Continuando con el análisis, nosotros nos ponemos a analizar. Se sentía satisfecha cuando anteriormente ha asistido y ayudado a otros, pero no se siente bien cuando no ha podido ayudar a 2 niños, porque dice que es una tristeza muy grande. Por eso mismo dice que su alma no era hipócrita, porque cuando quería más no se contentaba con la parte concedida. Nosotros muchas veces queremos, le exigimos a Dios que se cure nuestro pariente. Le exigimos a Dios que se cure aquel desvalido que está en una situación tan adversa, tan difícil, pero sí se ha podido con otros que están en situaciones terribles. Pero todo está de acuerdo a lo que platicábamos de los planes o de lo que nosotros hicimos en el pasado y que ahora tendremos el merecimiento o no lo tendremos. ¿Por qué? Porque el Padre va determinando y como creó leyes justas que nos iluminan y nos orientan. Dice, Dios mío, dame un rayo de esperanza para iluminar un cerebro enfermo, para dar aliento a un hombre digno y bueno. Es tan desgraciado. Mira si será desgraciado. Porque manifiesta tanto al papá y la mamá de ambos niños, que tienen la forma de poder entender la inteligencia de las artes, de las ciencias, pero que al mismo tiempo está en la parte oscura en cuanto a entender la grandeza de Dios. Desconoce tu grandeza y se pierde en el laberinto del absurdo y del error más lamentable. Por eso nos toca a nosotros, cuando tenemos el conocimiento, esclarecer a otros. No estamos diciendo, es que nosotros tenemos, porque somos los portadores y vamos a dar luz a los demás. De hecho, sí, se está dando esa luz, se está brindando esa orientación, esa conexión, esa esperanza a otros para poder entender en su momento que tenemos oportunidades de crecer, tenemos oportunidades de corregir, tenemos oportunidades de resarcir del pasado no bueno a un futuro mejor, haciéndolo hoy, dependiendo de las acciones de este momento. Entonces por eso ella hace esa equivalencia y le da mucha tristeza por parte de papá y mamá de estos 2 niños, de que los conceptos que tienen, o sea, ambas partes creyendo que puede más la oscuridad ante la luz. Y nosotros reconocemos, y la lógica y la ciencia y los estudios se han dado a conocer que la luz es mucho más potente y disipa las sombras. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Bienvenida, Nubia. ¿Cómo estás, Valito? Buenas noches, compañeros. Bueno, aquí vemos la dualidad que tiene Iris en cuanto a sus sentimientos. Ella siente tristeza por no haber podido curar a esos 2 niños, pero siente mucha satisfacción y alegría porque logró curar a 3. Entonces ahí vemos como ella
dice que el espíritu no alcanza la plenitud de sus goces solo por hacer buenas obras. Ella siente ahí que debe ser como perfecta, a pesar de que ella ya está alcanzando la perfección, ella siente que debe ser perfecta, pero entonces ella llega y vea en esa dualidad que tenía y en esa tristeza y en eso que ella quería curarlos a los 5. Entonces es cuando llega esa entidad que se hace llamar ayer, el ayer, y le dice que si no se da cuenta que ella, todo el grado de evolución que ha alcanzado y todas las cosas que ha hecho, la hace como sentir bien y le hace ver como ciertos puntos de vista. El primero podría ser que la justicia divina y la responsabilidad ante el pecado o ante las infracciones que cometemos ante la ley de Dios. Él le dice que el ser humano peca muchas veces por ignorancia. Dios en su justicia eterna no hace responsable al espíritu de las culpas hijas de la ignorancia. Él dice que Dios en su infinita bondad no nos culpa por lo que cometemos por ser ignorantes, pero de lo que sí no es como culpa, no nos hace como responsables con tanta severidad como cuando realmente estamos haciendo el mal, como decía ahí, por temeridad, por sistema y por egoísmo, y se goza haciendo el espíritu ese daño. Cuando uno goza haciendo el mal, a pesar de que tiene el conocimiento, como decía ahí, que está haciendo el mal, es cuando nosotros debemos resarcir punto por punto la infracción hacia leyes, porque una cosa es hacerlo como por ignorancia y porque no teníamos ese conocimiento, y otra es hacerlo con conocimiento de causa y como sentirnos satisfechos por ese mal que hicimos. Entonces ahí dice que ese es un punto. Y el otro nos dice que la responsabilidad adquirida es directamente proporcional a la inteligencia empleada en el mal. Lo que les decía, nosotros tenemos conocimiento, pero si lo utilizamos para el mal, es nuestra responsabilidad y debemos subsanarla. Pienso yo que eso era lo que le pasaba a los 2 niños, porque no se podían sanar. Ahí ellos van a donde ella y le dicen que es que la odian, y ella no menciona por qué, pero ella dice que sí, que realmente sí se merecía que no sintieran ese amor. Recordemos que ese odio es amor enfermo, que no sintieran ese amor por ella, porque ella parece que sí les había hecho daño, pero ella le dice al espíritu que y él le dice que sí, conociendo eso los quiere sanar, y ella le dice que sí, que ella quiere sanarlos, y ella sigue orando para lograr esa sanación de esos niños. Entonces vemos ahí que nosotros siempre, por esa ley de causa y efecto, es que recogemos nuestras enfermedades, y por eso muchas veces no tenemos ese mérito para curarnos, tal vez porque no hemos podido perdonar verdaderamente y olvidar el mal que nos han hecho. Entonces es cuando a través de esa hermana bendición de la enfermedad aprendemos a desarrollar esa fuerza del amor, que es esa fuerza que mueve todo el universo. Eso sería como mi punto de vista. Muchas gracias y mi reflexión. Muchas gracias, querida Nubia. Gracias por el comentario. Bienvenida, Vivi. Gracias, buenas noches. Bueno, pues el párrafo tan hermoso, ¿verdad? Cuando se le aparece el ayer, y a quién de nosotros no le gustaría que se le apareciera el ayer, ¿verdad? Para que nos hiciera un recordatorio de todo aquello que quizás hemos hecho. Entonces acá pues ella en medio de todo lo que sentía, ¿verdad? De esa tristeza, pues el mundo espiritual pues diría, ¿verdad? Hay necesidad que esta hermana pueda experimentar por qué razón fue que no pudo atender a los niños que faltaban.
Entonces el ayer, como ya todos sabemos, pues es el pasado, ¿verdad? Y el pasado, pues es un aprendizaje que nosotros hemos tenido de todas las experiencias que hemos vivido. Y por lo tanto, en esta lectura, pues el ayer era necesario que se le presentase a ella para que de alguna manera también ella se diera cuenta del por qué no logró atender a estos dos niños. Y como todos sabemos, pues él al momento de estar hablándole a ella, pues le da una lección, ¿verdad? Una lección amorosa, porque pues hace que los espíritus vengan y le digan a ella del por qué no logró curarlos como a los otros. Y la impresión, ¿verdad?, de que los niños, los espíritus le comentan a ella por qué razón, y que pues no querían tampoco ser atendidos. Entonces vamos viendo que muchas veces, yo lo veo así, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos empecinamos en algo, pero a veces no se nos da. Y entonces es necesario que nosotros nos pongamos a pensar por qué razón no se da, por qué razón no puedo obtener o hacer aquello que necesito hacer, ¿verdad? La vida es tan hermosa, tan sublime, que pues Dios nos va poniendo todo en el camino para nosotros darnos cuenta al final por qué razón no se logró. En este caso, pues el ayer, ¿verdad?, le va complementando a ella por qué razón, y también, como les dije, pues lo hizo con amor, porque pues le dice, ¿verdad?, por qué razón es que los niños no fueron atendidos. Y entonces ya ella pues se queda un poco más tranquila, ¿verdad? Porque ella lo dice claro, ella lo que quiere es borrar los errores y enmendarlos. Y al momento de atenderlos, pues ella está enmendando el error que les causó, o lo que pudo haber pasado en esa existencia donde los tres estuvieron, ¿verdad? Entonces, eso es lo interesante que a nosotros nos suele ocurrir, como dije. Entonces, a veces Dios, a través de los sueños, o a través de personas, o a través de las mismas caídas que tenemos, pues nos hacen reflexionar, y pues nos quedamos tranquilos, ¿verdad? Con amor, porque Dios, pues todo lo hace con amor, para que nosotros tengamos esa paz y lleguemos a la evolución, lleguemos a pensar y reflexionar el por qué no se dio. Entonces acá el ayer, pues como ya lo dije, hizo que ella se quedara más tranquila, y entonces se da esa conversación entre los dos, ¿verdad? Y lo más hermoso es de que ella nos da a conocer cómo veía a la figura del ayer. Y entonces, como lo dije, ¿quién no quisiera que el ayer se nos apareciera? Pero todos sabemos que el olvido es parte del aprendizaje que todos tenemos que tener, que hemos tenido muchas vidas pasadas, y que si todos supiéramos cuánto daño hemos hecho, pues no podríamos progresar, porque la culpa no nos dejaría, ¿verdad? Entonces es algo muy hermoso que ella nos da a conocer, la forma en la cual pues la hicieron reflexionar, y que al final pues ella pues quedó en paz, ¿verdad? Entonces en ese párrafo yo me situé para poder dar mi reflexión. Solamente, Valito, gracias. Muchas gracias, querida Vivi. Realmente nos han manifestado puntos sumamente importantes para que nosotros recapacitemos, y una parte que mencionaba Vivi, borrar errores, y aquí dice borrar odio, o sea, quitar ese odio dentro de nosotros y
¿Cuántas veces nos hacen tanto daño? ¿Cuántas veces nos han herido? Y decimos, no, ya hasta acá. Pero no, tenemos que recordar la parte del Evangelio del Maestro Jesús de Nazaret en cuanto a perdonar 70 veces, 7 veces. Y todo ello, como también nos comentaba Nubia, para poder nosotros recapacitar, recordar lo que mencionaba Iris de los recuerdos, de las angustias, y que cuanto más nosotros profundizamos, y por eso nuestros hermanos superiores nos invitan a la lectura y al estudio, porque cuanto más nosotros profundizamos en el estudio, tenemos una mayor comprensión de lo que se está viviendo ahora, las circunstancias, las dificultades, las penas que están atravesando nuestros hermanos, y de alguna manera poder nosotros ayudarles, a incentivarles. Tal vez ni siquiera podemos tocar nada, no hacer nada, pero sí podemos orar, porque estamos pidiendo apoyo de la espiritualidad superior hacia aquellos que están con mucha necesidad. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Hay una parte dentro de la lectura donde dice: tú no le das gracias a Dios de los dones que hoy tienes, creyendo que es tuyo cuando posees y en verdad que ya tienes tu patrimonio. Entonces acá quería hacer un comentario en donde a las facultades mediúmnicas que se tienen, o también a través del ejercicio de los pases, que se van curando nuestros hermanos, se van mejorando, se van apoyando. Entonces tener el cuidado de esa línea de no sobrepasar en cuanto a la vanidad, en cuanto al ego, en cuanto al orgullo, sino saber perfectamente bien que nosotros somos instrumentos entre ambos planos, plano físico y el plano espiritual, y quienes nos están brindando esa luz de amor son nuestros hermanos superiores. Pero cuanto más nosotros, por supuesto, ahí está nuestra parte, querramos de corazón estar en sintonía con ellos para poderles brindar apoyo, se va a lograr siempre y cuando sean merecedores, y la satisfacción que se tiene de poder donar esas energías y ser intermediario para la donación de las energías, porque en un momento dado es importante la transmisión del bienestar, la transmisión de luz, para poder nosotros seguir adelante. ¿Algún otro comentario? Se le da la oportunidad, como bien decía Nubia, de que tienen un sueño al desdoblamiento, puede ver los cuerpecitos de esos niños y ver más allá. Uno la despreciaba y el otro le insultaba cruelmente. Decía Nubia también que los recuerdos del ayer, de tantas cosas en las cuales nosotros hemos sido partícipes. Vivi, nuevamente bienvenida. Ay, sí. Bueno, también hay una parte, una pequeña frase donde dice que según la oración que ella ha hecho, pues Dios la ha escuchado, ¿verdad? Porque Dios escucha todo lo que es justo. Y le dice, tu ruego lo es, le dice, porque quieres borrar los odios. Y en tan hermosa obra, dice, no te faltará quien te ayude. Entonces eso nos viene a recordar también que, claro, ¿cómo no va a ser justo Él, verdad? Dios es inmensamente justo y bueno. Entonces es un ser tan recto, o sea, su misma naturaleza hace que él sea así. Entonces nos viene a recordar eso de que digamos que todas las oraciones que se elevan a Él, si realmente son dadas o son, por decirlo así, se elevan
de una manera en la cual sabemos que es un pedido o es un ruego que lleva fe, que lleva humildad y que lleva intención, pues prácticamente, ¿verdad? El mundo espiritual se alinea y entonces ya la respuesta viene, ¿verdad? Entonces ella lo hizo con mucho amor y era algo que ella lo dijo de corazón, o sea, ella lo sintió de esta manera y entonces por eso fue que pues la respuesta vino. Entonces es un recordatorio de que nosotros también podemos tener esas respuestas a nuestras oraciones siempre y cuando tengamos como base la fe, la humildad, la intención, la certeza de que Dios es justo y es soberanamente bueno. O sea, es algo que muchas veces se nos olvida y que cuando queremos que algo salga bien, queremos que Él actúe lo más rápido posible y sabemos que no es así, que todo aquello que deba venir, vendrá. ¿De qué forma? No sabemos, pero vendrá. O sea, siempre hay una respuesta, siempre, y tarde que temprano. Más de alguno de los que estamos aquí en el grupo reunidos nos ha pasado que cuando uno menos se lo espera, sin pedirlo muchas veces, la respuesta viene. Y entonces ahí cuando decimos, Dios mío, ¿verdad? ¿Cómo es posible que tenga la respuesta? ¿Verdad? Lo que yo estaba esperando vino, ¿verdad? Hace 2 semanas a mí me pasó, ¿verdad? Era algo que yo necesitaba averiguar, pero tenía que pagar 1,000 quetzales para que la persona hiciera favor de ir, porque yo estoy hasta acá y no podía llegar a la capital. Y me dijo, ¿verdad? Yo te cobro 1,000 y solo hago 3, o sea, solo voy a 3 visitas y te traigo la respuesta. Y yo lo pensé, ¿verdad? Y dije, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Voy a ver qué hago, pero fíjense, dije, voy a esperar a fin de mes, que es cuando uno más o menos tiene. Y bueno, dije, pues de plano a mí me urge y voy a hacer la lucha. Sin pensar que a los 2 días de yo haber hablado con esta persona, vino la respuesta. Así. Vino y fue en una llamada y lo que yo quería saber, ¡zas!, dijo un niño. Que era lo que yo quería saber, vino la respuesta. Entonces vemos que cuando nuestras súplicas llevan esa fe, pero que muchas veces esta fe también la perdemos rapidísimo, pero cuando esto que uno quiere o desea y el mundo espiritual lo sabe y Dios sabe, pues inmediatamente viene la respuesta. Entonces, he ahí el amor de Dios para nosotros y muchas veces dudamos, ¿verdad? Y cuando viene la duda, entonces ahí es cuando nos desesperamos. Entonces, es una lectura realmente que viene a recordarle a uno muchas cosas, ¿verdad? Vienen pensamientos, vienen recuerdos y dice uno, soy tan querida por el Padre. Soy tan amada y amado por Él. Entonces no estoy sola. Nada más que a veces se me olvida y entonces empiezo a sentir algo que no debo de sentir. Porque Dios está en todos lados y está con nosotros, está aquí, está en todo momento. Nosotros lo sabemos. Entonces, como dije, más de alguno de los que estamos acá reunidos ha tenido experiencias y esas experiencias no son más que la ratificación del amor de Dios hacia nosotros. Y aquel que está de la mano de Dios, agarrado bien de la mano de Dios, sabemos de que pues se nos da. Y si en algún momento nuestra fe decae y nos soltamos de su mano, Él con su amor nos vuelve nuevamente al camino y entonces es ahí cuando uno dice, perdóname por haber pensado y haber dicho cosas que no debí,
decir, pero Él ya nos perdonó. Entonces es lo que puedo manifestar. Disculpen ustedes, pero sí vino a mi mente rapidísimo esto porque, o sea, se daba, ¿verdad?, para yo manifestarlo, pero bueno, muchas gracias. Solamente Valita. Gracias. Muchas gracias, querida Vivi. Eso es el compartir experiencias, es lo que nos ayuda a todos a reflexionar. Aquellos que no pueden compartir o dar a conocer sus ideas, pero están en su cabecita esas series de pensamientos. Querida Norita, bienvenida. Sí, buenas noches nuevamente para todos. Y bueno, hablando de experiencias y agradeciendo a la hermana Vivi, ¿verdad?, que nos comparte, como usted también lo acaba de decir, Valito, este espacio es precisamente porque de una u otra forma todos vivimos experiencias que son bastante aleccionadoras y que nos llevan pues a esos espacios de reflexión. Todos los hermanos que han compartido pues nos han esclarecido, ¿verdad?, varios puntos, y yo en lo personal consideré esta frase que la mencionó también la hermana Nubia cuando dice el principio del párrafo, ¿verdad? No por hacer buenas obras está el Espíritu en la plenitud de sus voces. Y puede tener doble vía, ¿verdad? Esta frase me llevó a recordar aquella parte del libro de Mateo, en su capítulo 23, que dice que el Maestro Jesús le decía al vulgo, refiriéndose a los discípulos en su prédica: hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Y resonó esa cita bíblica en mi mente y por eso la anoté. Sin duda, obviamente, ¿verdad?, nosotros nos reunimos y no estamos solos, estamos con los seres espirituales que dirigen estas tareas. Y yo me decía cuántas veces, en efecto, ¿verdad?, a veces hacemos buenas obras y la gente, pues podemos también nosotros decir, ¿verdad?, qué bien, qué espíritu tiene esta persona para hacer todo esto de bien para los demás, pero desconocemos, ¿verdad?, el fondo de repente del corazón de aquel ser, o el fondo de nuestro corazón, que en medio de se andan cargando tantas cosas, viéndolo desde ese punto de vista positivo, ¿verdad? Y desde aquel otro punto de vista negativo, diríamos, cuando también pienso yo, que nos lleva a reflexionar en aquellas acciones que a lo mejor no está conectado nuestro corazón, ¿verdad? Entonces es bien amplio solamente estas pequeñas frases de ella que dicen una gran verdad. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando la niña la llevaba, ¿verdad?, de que la iba a coronar, miren cómo es la mente, uno va conectando y decía, ¿será que le va a revelar que va a desencarnar? Decía yo antes de que se terminara el capítulo. Pero es lo bonito porque esto nos va conectando. Sin embargo, ella le da un gran mensaje, ¿sí? Cuando le dice y que habla de que las religiosas, si son buenas, son mártires. Y le desglosa, ¿verdad?, que las flores vienen después de la muerte, son la gloria de los buenos. Y las hojas verdes son el símbolo de los años de la vida, donde cada cual escribe los capítulos de su historia. Entonces, de inmediato pues se vino, ¿verdad?, ley de causa y efecto, que a todos ustedes, los hermanos que han antecedido, han prácticamente en varias direcciones han llevado este capítulo al peso de la ley de causa y efecto que todos venimos arrastrando, venimos enfrentando. Pero miren, hermanos, a mí me llevó a un escenario de una experiencia que lo mencionaba la hermana Vivi, cómo en las experiencias que tenemos enriquecemos y a la vez comprobamos que de verdad pues todos venimos arrastrando un escenario
Y en este campo religioso, como le decía la niña a Iris, que si son buenas son mártires. Fíjense que en algún momento, así rápidamente, de mi vida, hace como un año, yo fui donde la doctora, que siempre, cada quien tiene como un médico de cabecera, ¿verdad? Mi madre lo tiene y yo la acompañaba a ella. Pero esta doctora, ella trabaja con la medicina natural y también tiene su foco mediúnico. Cuando yo estaba esperando el turno para acompañar a mi madre, salió la muchacha, la asistente de ella, a entregarle un pequeño medicamento para que mi madre controlara un poco, ¿verdad?, la circunstancia que llevaba. Lo que a mí me sorprende es que cuando yo veo a la muchacha, yo de inmediato la percibo una muchacha humilde, con espíritu de servicio, pero que trata de hacer las cosas como con esa sinceridad. Y esto es lo que también nos proyecta Iris acá, cómo ella trabaja con que se preocupaba o estaba triste por no haber ayudado a estos niños, pero por esa misma entrega, diría yo, ¿verdad?, esa abnegación. Pues fíjense que en esa espera yo por un momento cerré mis ojos, como que también entré, no sé si en una especie de cansancio, no sabría decirle, solamente cerré mis ojos, me bajó un poquito de sueño, pero en esa primera etapa del sueño donde uno de inmediato, ¿verdad?, se despierta, o sea, estaba bien consciente, solamente que cerré mis ojos para descansar un poco la vista, pero en ese espacio se descansaron tanto que estoy en un escenario. Estoy viendo a una joven, venía un ser alto, sacerdote, bajando unas escaleras, trigueño, alto, cara así, perfil, ¿cómo lo diría? Su rostro no era redondo, sino así, aguileño. Pero venía bajando aquellas escaleras. Solo los quiero llevar a este punto. La niña le decía que las religiosas, si son buenas, son mártires. Venía como sentenciando a alguien con una mirada fuerte. Y yo miraba un grupo de monjas bajo de esas escaleras, pero había una y era la muchacha que yo había visto, que la estaban como acorralando y ella se defendía, pero el ser, este sacerdote que venía bajando las escaleras, venía contra ella, ¿sí? Y como arremeter contra ella. Pues aquello fue en términos de segundos y luego a mí me asusta y me despierto de un solo, no caí en un sueño profundo, solamente, como les digo, descansé tanto mi vista que por unos momentos con esos sueñitos que a veces uno está frente al televisor y que le va bajando, y que es un sueño como pesado, a la vez es delicioso, pero solo se queda por términos de segundo. Pues fíjense que me pasó aquello y quedo yo, ¿será? Dije yo, que Dios mío, ¿qué es esto? Sorprendida, porque nunca me imaginé que aquel escenario lo iba a poder percibir. Entonces, cuando ya le toca el turno a mi madre de entrar, entonces entro y ya me saluda la doctora, ya nos saludamos. Entonces yo me quedo así sorprendida por un momento porque la muchacha está adentro, que es su asistente. Entonces, la doctora como que detecta algo en mí, ¿verdad? Yo no sé qué es mi mirada o no sé. Y me dice, ¿cómo he estado? Entonces le digo, y luego salió la muchacha, quedamos solo nosotras tres, mi madre y yo. Y le digo, es que fíjese que me ha pasado algo ahorita, le digo, lo que yo esperaba. Y ya le narro un poco el escenario. Y para mi sorpresa, hermanos, hablando de la ley de causa y efecto, que a esto nos ha llevado este capítulo, en resumen, ¿verdad? Y cuando yo le estoy contando a ella, fíjense que ella llama a la muchacha, a su asistente, pero solamente cuando la llamó, que yo le estaba contando,
solo para que describiera al ser que yo había visto. Y entonces le dijo a ella, era así, y ella se quedó sorprendida, así, es así. Y dijo que era de nacionalidad salvadoreña, el sacerdote. Entonces yo ahí comprendí muchas cosas, ¿verdad? Ahí dejamos eso, éticamente hablando, prudentemente hablando, lo dejamos ahí. Sin embargo, fíjense que cuando me dan los contactos de teléfono para las citas y todo eso, en la foto de perfil de ella, de la muchacha, tiene la foto de perfil vestida de monja. Ella estuvo en ese campo, en ese escenario, fue monja. Y hubieron circunstancias, vamos a decirlo así, de la guerra, que permitieron que ella saliera de ahí, ¿sí? Porque ella se encontró en un espacio de ultrajes en muchas direcciones. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo en este caminar de Iris, bueno, y la experiencia la comparto porque nosotros comprobamos dentro de lo que vamos todos, ¿verdad?, desarrollando, comprobamos lo que nos dicen los espíritus. Y este mensaje que esta niña le da a Iris, cómo en esos escenarios, ¿verdad?, se ven precisamente estos casos de martirios en diferentes direcciones. Compartirles esta experiencia, como lo decía la hermana Vivi, todos y todas las que estamos acá, sin duda, tenemos escenarios en donde nos dejan aleccionadores, nos dejan reflexivos, y ver cómo la trayectoria de Iris nos lleva a hacer estos recordatorios que han pasado. Y más que todo, pues darnos cuenta que verdaderamente cargamos todos un escenario en donde la ley de causa y efecto se cumple, pero el amor de Dios es también inmensamente maravilloso, ¿verdad?, que nos da las fuerzas para seguir adelante en todo. Esto quería compartirles porque créanme lo que este capítulo me llevó a estas dos direcciones que les he compartido. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a usted, Norita. Le agradecemos sus comentarios, sus apreciaciones, su experiencia. Y Eugenita, finalizamos y agradecidos a todos por su participación. Muchísimas gracias, Valito, como siempre, por su apoyo en el club de lectura, por la lectura. Muy agradecida. Yo creo que no solo soy yo, sino todos también, por los comentarios, por el capítulo que, como siempre, muy edificante, con mucha lección. Vamos a terminar la actividad del día de hoy. Quiero pedirle, por favor, si Gillian está por aquí, que nos pueda hacer la oración de cierre. Gillian. Sí, acá estoy. Gracias, Gillian, muy fina. Gracias. Bueno, pues luego de este estudio del libro, de esta lectura, de todas estos comentarios y reflexiones, elevamos nuestros ojos, elevando el pensamiento a nuestro Padre, al Maestro Jesús, para agradecerte, Señor, esta oportunidad más que nos das de estudio, de reunirnos de manera fraterna para entender más acerca de estos espíritus, de sus experiencias, de todo el conocimiento que traen para nosotros, para nuestras vidas eternas, y también para ir entendiendo cómo debemos llevar nuestra vida hoy, esta vida física que se nos ha dado nuevamente. Así, Padre, te pedimos que podamos quedarnos con esas vibraciones buenas de los buenos espíritus que han estado acompañando la reunión, de nuestros guías espirituales,
que desean tanto nuestro bien y nuestro progreso. Pidiendo, Señor, también por aquellos que no han podido conectarse, y para toda la humanidad, Padre, que podamos pedir por esa paz que tanto necesita el Espíritu, que podamos seguir evolucionando, Señor, que seamos fieles a esta doctrina, que nos mantengamos firmes, serenos, que siempre busquemos el equilibrio. Y así, Señor, pidiendo todo esto para todos nuestros hermanos de esta humanidad de la cual somos parte, de la humanidad terrestre. Y así, Padre, pidiendo que podamos tener durante el sueño una buena protección espiritual, que sigamos aprendiendo, que sigamos siendo perseverantes, buscando siempre el pensamiento bueno, elevado. Y cuando nos sintamos mal, no nos sintamos con sensaciones o impresiones bajas, busquemos siempre al Maestro Jesús, busquemos siempre sus enseñanzas y busquemos así la verdadera alegría que dan los espíritus de amor. Gracias, Señor, por todo esto, y que podamos volvernos a encontrar nuevamente en la próxima lectura que tengamos. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Así